¿Listo? Pues vamos a comenzar, chicos. Buenas noches a todos, compañeros, y a ti, a Tony. Muchas gracias por darnos de tu tiempo. Estamos agradecidos de que nos acompañen una vez más a una de nuestras charlas. El día de hoy tendremos un tema bastante interesante para todos aquellos interesados en lo que es vida marina, más específicamente al increíble e interesante manatí, el manatí antillano, con el tema que nos va a presentar sobre su estado de conservación, actualidad y su vida bajo cuidado humano. Esto en voz de Juan Antonio Ciordia, que es técnico en conservación en el Parque Xel-Há, en el área de Manatís actualmente. Fue guía en el Zoológico de Culiacán de enero del 2013 a junio del 2016 y voluntario en el Delfinario Mayacay de agosto del 2016 a enero del 2017. Le pido de favor a la audiencia silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras en todo momento, por favor. Sus dudas y los comentarios les serán respondidos en la sesión de preguntas al finalizar la presentación y yo se las leeré al ponente para evitar pues estar interrumpiendo. Y como comentario, toda esta ponencia será grabada y estará en el canal de YouTube de Alfa Veterinaria. Buenas noches, Tony. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. No, fue un placer. La verdad, te había querido invitar desde hace mucho. No, pues se tardaron, pero gracias. Si quieres comenzar, Tony, es completamente tuyo este tiempo ahora. Ok, no, pues ahora sí que, como ustedes ven, chicos, ahora sí que estoy a disposición. Pues si quieres empezamos, como ven, voy empezando. Sí, dale. Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches, chicos. Todas las personas que están aquí, les agradezco de todo corazón, pues por compartir un momento de este tiempo para dar una plática como lo han estado haciendo aquí en el equipo de Alfa. Y bueno, pues primero que nada voy a presentar el tema. Ya me presentaron a mí, soy Juan Antonio Ciordia. Estoy a punto de finalizar y concluir mis estudios ya para obtener mi título de biólogo en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí en la pantalla les dejo también una página que es un proyecto personal donde estoy trabajando en temas de divulgación y también de repente hago algún tipo de conferencias, charlas o algunas expediciones a lugares. Algunos de su equipo, como dices, ya le tocó ir a alguna o a Gaby. Entonces, bueno, es parte de lo que hago. Y el día de hoy les voy a compartir un poquito de este tema que me encanta, que es el manatí antillano y su estado de conservación, la actualidad y la vida bajo cuidado humano, ¿no? Con un enfoque un poquito más también hacia los veterinarios. Voy a abordar aspectos biológicos que me parece que de repente no ven mucho en su carrera, a todos los que les interesa fauna silvestre, y pues vamos a seguir platicando, ¿no? Y al final cualquier duda, chicos, a sus órdenes, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con la plática y bueno, pues vamos a ubicarnos primero con la estrella. Tenemos que presentar al manatí. Pues vamos a hacerlo de una manera muy especial. Tenemos primero que ubicar al manatí, dónde lo vamos a encontrar. Pues lo vamos a encontrar en el grupo de los mamíferos, donde también nos encontramos nosotros, ¿no? El manatí, pues, es un mamífero con todas sus características. Quiere decir que alimenta a sus crías con leche materna y también tiene pelo o tiene vello, como se diría, en su cuerpo, ¿no? Aunque no parezca, más adelante vamos a ver dónde se encuentra esto, ¿vale? Entonces, bueno, actualmente hay una clasificación que se utiliza en la taxonomía o en cualquier estudio que tenga que ver con el tema marino y se hace una agrupación de lo que serían los llamados mamíferos marinos. No son un grupo monofilético y no están emparentados como tal directamente, pero pues es una herramienta que nos permite estudiarlos y determinarlos, ya que son en su mayoría un grupo muy carismático que, pues bueno, tiene ciertas implicaciones que pueden ser aprovechadas en temas de conservación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les puse un pequeño esquema de una clasificación. Ojo, y eso lo quiero comentar, hay algunos autores, algunos científicos que también incluyen otro orden. Yo aquí nada más les estoy mostrando 3 órdenes, que son carnívora, cetartiodáctila y sirenia. Hay algunos autores que meten al Chiroptera,
porque hay un murciélago en Baja California, que es el murciélago pescador, que es catalogado dentro de los mamíferos marinos por algunas personas, por otras no. En este caso, bueno, yo solo estoy metiendo los organismos que tienen adaptaciones morfofisiológicas para la vida acuática, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos carnívora, vamos a encontrar familia como Ursidae, donde tenemos al representante del oso polar, tenemos en Mustelidae agrupados hacia las nutrias, y pues tenemos también una superfamilia que es la de Pinnipedia, donde vamos a encontrar a los otáridos, que son los lobos marinos, tenemos a Odobenidae con las morsas, y Fóssil, donde vamos a encontrar a las focas, en este caso, ¿vale? Cetartiodactyla es uno de los más queridos, de los más interesantes, donde tenemos dos subórdenes que serían Mysticeti y Odontoceti, ¿no? Odontoceti tenemos a los delfines, a los sifos, tenemos también a los cachalotes y a las cogias, y en Mysticeti vamos a encontrar a las ballenas barbadas, ¿no? Pero en el tema que nos vamos a concentrar nosotros, o más bien en el grupo, en el orden, pues vamos a concentrarnos en lo que serían los sirenios, específicamente en la familia Triquequidae. Triquequidae es para los manatíes y Dugongidae es para los dugongos, ¿vale? Y bueno, pues continuando, vamos a retomar un poquito de lo que sería en los estados de conservación. Vamos a incursionar más bien en este tema, y pues quiero compartirles pues este diagrama que hice, donde vamos a encontrar lo que serían los estatus de conservación de las 135 especies de mamíferos marinos que hay hasta la actualidad, ¿no? 135 porque de repente son más, son menos, pero bueno, vamos a platicar un poquito de las categorías de riesgo donde nos vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí estamos observando unas siglas que se denomina para cada uno de los estatus de conservación, ¿no? Vamos a partir desde lo que sería extinto, que es la E y la X, lo que quiere decir que ya no existe ningún organismo representante en la Tierra. Extinto en lo salvaje quiere decir que, bueno, extinguido igual, quiere decir que se extinguió en la naturaleza, pero actualmente puede vivir en zoológicos, parques, acuarios o centros de conservación bajo nuestro cuidado. Critical Endanger o en peligro crítico, pues es una categoría de amenaza donde vamos a encontrar algunos representantes como por ejemplo la vaquita marina. Tenemos también al delfín del río Taiji, que es una especie que está a punto de desaparecer. Tenemos también la categoría de en peligro, o sea, aquí sí es la categoría, la famosa, donde empezamos a agregar pues a todas las especies de esa lista, ¿no? La lista roja de especies en peligro de extinción, esa pues, categoría que generalmente la utilizamos para todo, pero pues vamos a aclarar también que en México hay otra clasificación para denominar los estatus de conservación, ¿vale? Tenemos también la categoría de vulnerable, donde vamos a encontrar alrededor de 15 individuos, 15 especies diferentes. Tenemos la categoría de Near Threatened, que quiere decir casi amenazado. Tenemos la categoría de Least Concern, que es preocupación menor. Y tenemos también la categoría de DD, que quiere decir datos deficientes, ¿no? Una vez que entendamos eso y cómo se clasifican los organismos de acuerdo a los estatus de las poblaciones, a la recopilación de información que hace la IUCN, pues vamos a poder entender dónde se encuentran cada uno de los organismos, cuál es el estatus de conservación y qué es lo que podemos hacer, o cuáles son algunas especies prioritarias, ¿no? Vamos a irnos a México, chicos, directamente. Aquí en México tenemos alrededor de, 38 especies de cetáceos en lo que serían misticetos y odontocetos. Tenemos 5 representantes del orden carnívora, donde vamos a encontrar 2 fósidos, 2 otáridos y un mustélido, y tenemos un sirénido, que es un sireno en este caso, perdón, que es el que vamos a platicar el día de hoy, que es el manatí antillano, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta también, chicos, para los que a lo mejor en veterinaria no ven mucho esto, la clasificación taxonómica también nos ayuda a entender el pasado de un origen, o el pasado, perdón, de un organismo, y nos permite también entender la relación filogenética que comparte para nosotros darle una cara, ¿no? Para a lo mejor ciertas características que tiene las podemos asociar directamente con otros organismos, y de esta manera pues hacemos ahora sí como una ramificación de esa información y lo vamos a entender, y vamos a entender la vida de otra manera, que es, ahora sí, es una parte del enfoque biológico que yo vengo a compartirles el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ubicarnos en el Cretácico. Más o menos la Tierra tenía esta conformación actual. Recordemos que los continentes, las placas tectónicas están en constante movimiento, y en el Cretácico hace 120 millones de años, más o menos, esta era la conformación de la Tierra. Aquí ocurre algo importante. Aquí
comienza a llegar, comienza a evolucionar o a surgir un grupo de organismos muy variado, extenso, que pues al día de hoy son los organismos más exitosos que existen, que serían los mamíferos, ¿no? Sin embargo, pues no eran los mamíferos que tenemos en la actualidad, comenzaron con formas muy pequeñas y específicamente en este continente, que sería el actual continente africano, donde vamos a observar que había un gran mar epicontinental que se encontraba en la parte de lo que ahorita sería el desierto del Sahara, dejaba una isla pequeña, vamos a encontrar que comenzaron a evolucionar un grupo de organismos denominados afroterios, ¿no? Los vamos a dividir en estos dos, que serían Afroinsectipilia, y Paeongulata, ¿no? Aquí vamos a encontrar organismos actuales que se fueron ramificando, donde tenemos, por ejemplo, al cerdo hormiguero que habita en África, en Tubulidentata, tenemos en Macrocelinide, lo que serían las musarañas, en este caso Afrosoricidia, que son nombres un poco complicados, vamos a encontrar parientes de las musarañas también, y pues nosotros nos vamos a ir a Paeongulata, donde vamos a encontrar estas dos subclasificaciones, donde encontramos a Iracoidea, que son los actuales damanes, que están más relacionados con los manatíes y con los elefantes de lo que podríamos creer, porque pues, son unos organismos pequeños, realmente, pues bueno, si tú lo ves, a lo mejor morfológica o anatómicamente, o a grandes rasgos así, físicamente, pues no los vas a relacionar con un elefante o con un manatí, pero bueno, están en los estudios genéticos y pues el registro fósil nos demuestra que hay alguna relación que tienen, ¿no? En Ketiteria vamos a encontrar lo que sería probóscide, donde tenemos a los elefantes y una gran cantidad de organismos que ya se extinguieron, donde teníamos los géneros mamut o mamutus, donde estaban los elefantes, los mastodontes, los gonfoterios, que en la actualidad pues únicamente vamos a encontrar como tal 3 representantes, que serían el elefante africano de bosque y el elefante asiático, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a concentrar aquí en lo que sería Sirenia, en el orden Sirenia, porque vamos a ir a hablar o vamos a abordar lo que serían los manatís y los dugongos, ¿vale? Entonces, pues para esto cabe la pena mencionar que vamos a tener algunas diferencias, ¿no? En lo que sería un manatí y un dugongo. Aquí les dejo la fotografía, estamos observando, pues bueno, del lado derecho un dugongo y del lado izquierdo tenemos un manatí, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, el manatí antillano, Trichechus manatus, y el dugongo, que es dugong, ¿vale? Vamos a encontrar algunas características muy marcadas en lo que sería la conformación craneal. Básicamente lo vamos a ver en la forma de lo que sería el premaxilar, la maxila, donde, pues bueno, en el caso de los manatís, lo vamos a encontrar con esta formación un poquito más alargada, más pronunciada, y los dugongos tienen una forma bastante, pues ahora sí que como de deprimida en esa parte, y vamos a encontrar en el caso de los machos que cuentan con 2 incisivos, no son colmillos, no son los caninos que nosotros tenemos, o cualquier otro organismo como un perro o un gato, sino que son incisivos, parecidos a las defensas de los elefantes que les crecen, sobresaliendo un poquito de lo que sería el hocico o la boca, ¿vale? Entonces esa es la primera diferencia, como pueden observar, tiene que ver mucho también con su alimentación, ya que el dugongo se alimenta casi exclusivamente en zonas marinas, en pastos acuáticos, en zonas del fondo del mar, mientras que el manatí se puede alimentar de algas y otros organismos que se encuentran en otras secciones, y además también los manatíes pueden vivir en ríos, en zonas esterales, donde vamos a tener a los manglares, y se alimentan de algunas de estas plantas, ¿vale? Otra diferencia muy marcada entre el manatí y el dugongo lo vamos a encontrar, pues, en lo que sería la aleta caudal, lo que sería la cola, ya que, pues, como están observando, el dugongo tiene una forma de semiluna, parecida a lo que sería la aleta caudal de un delfín, de un cetáceo, mientras que el manatí lo tiene de una forma, pues, redondeada, como en forma de raqueta, de pala, digo, ya cada quien le verá la forma que le quiera ver, pero bueno, esa es una diferencia muy marcada. Aquí sí, si de repente tuviéramos a lo mejor uno de lejos, uno de cerca, una fotografía borrosa, o la manera más fácil de identificarlo, sin irnos a subjeciones, sería la cola. El dugongo tiene la cola de media luna, mientras que el manatí tiene una forma redondeada, como lo estamos observando, ¿vale? Otras diferencias las vamos a encontrar en, por ejemplo, lo que sería la aleta pectoral, los brazos de los dugongos y de los manatís. En el caso de los manatís vamos a encontrarnos con 4 uñas muy marcadas, en lo que sería
la conformación de la aleta, al igual que en los dugongos y en la mayoría de los mamíferos marinos, como en los delfines, chicos, vamos a encontrar 5 dedos, al igual que nosotros. El brazo de un manatí o de un delfín es muy parecido al de nosotros, de hecho es parecido, con casi la misma cantidad de huesos y en el mismo acomodo y la forma, con la misma capacidad de doblez y de flexión. Sin embargo, bueno, en el caso de los manatíes vamos a encontrar la presencia de 4 uñas, de repente se llega a sumar la quinta. Ojo, en dos de las 3 especies de manatís, ahorita les voy a platicar en cuál de ellas no se encuentran las uñas, y el dugongo no las posee, ¿vale? El dugongo tiene una aleta parecida a la aleta de un delfín, de un cetáceo. Entonces, si los vamos a diferenciar, pues podemos ver que en el caso de los manatíes vamos a encontrar uñas, que por cierto, chicos, si hacemos una relación directa, pues esta pata nos recuerda muchísimo a lo que sería la pata de un elefante, ¿no? O sea, la forma, el color de las uñas, etcétera, se parecen muchísimo, es donde entra esa relación que comparten, ¿vale? Entonces, bueno, otra diferencia muy marcada respecto al grupo de la familia Triquequidae y de la familia de los dugongos, la vamos a encontrar en la distribución, ya que los manatíes, las 3 especies, se distribuyen únicamente en el océano Atlántico, mientras que el dugongo tiene un área de extensión bastante ampliada, donde vamos a tener algunos ejemplares en lo que sería el océano Índico y en el Pacífico, ¿vale? Esa sería la zona de distribución. Y pues es una de las principales diferencias. Si nosotros nos encontramos en el océano Índico y vemos un ejemplar o un organismo parecido a un manatí, estamos hablando de un dugongo. Y si nos vamos al océano Atlántico y vemos un ejemplar parecido a un manatí, estamos seguros que va a ser una de las especies de manatí. Ahorita vamos a ver dónde se distribuyen y cuál sería, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les dejo una imagen con las 3 especies de manatís de la actualidad, y donde vamos a encontrar una escala, una relación con el tamaño de un ser humano. Y bueno, las especies de manatí solo vamos a encontrar 3, el manatí africano, Triquecus senegalensis, manatí antillano, que es el que tenemos aquí en México, Triquecus manatus, y vamos a encontrar el manatí amazónico, Triquecus inunguis, que aquí hago un paréntesis y les había platicado hace ratito que era había un manatí que no tenía uñas, perdón, y es el manatí amazónico precisamente. De hecho, el nombre de la especie, inunguis, quiere decir que no tiene uñas, ¿vale? Porque es la única especie de manatí que no va a presentar esta característica. Los demás manatíes, tanto el manatí antillano como el manatí africano, tienen la presencia de uñas. Como podemos observar, las diferencias son pues, realmente pocas, digo, a grandes rasgos, básicamente sería el tamaño, a lo mejor un poquito la coloración. El manatí africano es un poquito más oscuro, el manatí amazónico sí tiene una mancha de color blanca en lo que sería la zona ventral del cuerpo, y el manatí antillano, pues vamos a encontrarlo de este color, con la característica pues de tener el tamaño de hasta los 3-4 metros, ¿vale? Entonces, bueno, la categoría, se me pasó decirles, chicos, que las 3 especies de manatí se encuentran en una categoría de vulnerable. Esto quiere decir que están un paso antes de brincar a lo que sería una categoría de amenaza más fuerte, como sería en peligro de extinción, ¿vale? Entonces todavía los tenemos en una categoría de vulnerable, por lo tanto, pues hay que tomar las medidas para evitar que se siga avanzando el proceso de extinción y afectar directamente a las poblaciones de las 3 especies. Si nos vamos ahora a lo que sería el dugongo, vamos a encontrar que en la familia sucedió pues algo lamentable, y es que hasta mediados del siglo antepasado íbamos a encontrarnos con 2 especies de dugongos, que serían el dugong, y teníamos un representante, el más grande de todo el orden Sirenia, que sería la vaca marina de Steller, Hydromammalis gigas, que en este caso, pues bueno, chicos, el nombre, como bien lo dice, pues es nombrado en honor de Steller, que fue uno de los navegantes que comenzó a circunnavegar toda la parte tanto del estrecho de Kamchatka, toda la península de lo que sería el mar de Bering, y también llegó a lo que sería Alaska, que pues recordemos que antes era parte de Rusia, después fue vendido a Estados Unidos, pero pues toda esta parte de lo que sería el océano Pacífico en la parte norte, pues encontrábamos algunos organismos que tienen el nombre de esta persona, ¿no? Como sería también el león marino de Steller, que es una de las especies de los otáridos, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al tema, teníamos un organismo gigante de alrededor de 8 metros que vivía únicamente en lo que sería el mar de Bering. Para hacernos una idea, el mar de Bering es donde convergen, donde en algún momento
pues se formó el estrecho de Bering, que fue el que dio el paso a los pueblos nómadas, los pueblos de nosotros, que pasó del continente asiático hacia lo que sería el continente americano, ¿no? Entonces, ahí en ese mar de Bering encontrábamos la única y la última población de la vaca marina, que cuando llegaron estas personas, estamos hablando de que a mediados de 1778, me parece, no me quiero equivocar, pero más o menos por esas fechas, se describió la especie y en menos de 30 años se declaró completamente extinta, ya que, pues, ahora sí que como lo diríamos acá en México, y perdonen mi lenguaje, pero le dieron en la madre, ¿no? Acabaron con las poblaciones, acabaron con esta especie, la utilizaron, pues, porque en esas zonas eran unas zonas muy frías, donde, pues, aprovechaban sus huesos para hacer instrumentos y la carne y la grasa, pues, para alimentarse. Lo que sería la piel, también la utilizaron, pues, para formar lo que serían los abrigos, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de un hecho lamentable, donde, pues, la vaca marina de Steller fue exterminada en un periodo histórico, ojo, o sea, a causa del ser humano, eso sí está bien estudiado y bien contemplado, y pues lo que sería el dugongos lo vamos a encontrar en una categoría de vulnerable, que todavía pues tenemos un área de oportunidad, ahora sí que pues para salvarlo o mantenerlo, ¿no? Aquí volvemos a lo que sería la distribución. Como les comentaba, la vaca marina de Steller se encuentra en esta parte, o se encontraba, mejor dicho, en el mar de Bering. Tenemos al manatí antillano en toda la costa del Atlántico. Ojo, no viven en aguas frías, de hecho ahorita, si nos ponemos a ver, el único que vivía en mares muy fríos, en aguas frías, era la vaca marina de Steller, mientras que los manatís, como los dugongos, se van a encontrar en zonas cercanas al Ecuador, en zonas donde la temperatura pues no es tan fría, ¿vale? En el caso del manatí antillano lo vamos a encontrar pues en la parte de Estados Unidos, el Golfo de México, Mar Caribe, Centroamérica, llega hasta la parte norte de Brasil, ¿vale? En la costa del Atlántico. Aquí tenemos al manatí amazónico, que se extiende pues en lo que sería la cuenca del río Amazonas, y se encuentra en países como Brasil, se encuentra en Venezuela, se encuentra en Colombia, se encuentra en Ecuador y en algunas partes de Perú, ¿vale? Tenemos al manatí africano, que se encuentra pues en la parte de África ecuatorial, lo vamos a encontrar en Guinea Ecuatorial, lo vamos a encontrar en unas partes del Congo, lo tenemos aquí, la parte de Senegal, como dice su nombre, y este manatí lo vamos a encontrar tanto en agua, en zonas costeras, en agua salada, agua salobre, como en agua dulce. De igual manera al manatí antillano, y el manatí amazónico es el único de las tres especies que solo lo vamos a encontrar en agua dulce, ¿vale? Ese sí no incursiona en las zonas del mar, ¿vale? Como ya lo mencionaba, el dugongo, la única especie que tenemos, la tenemos tanto en el Océano Índico como en el Océano Pacífico, perdón, en la parte del Pacífico pegado a Asia, pero ya no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que ya son aguas con temperaturas más bajas, lo vamos a encontrar hasta el norte de Australia, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una parte de lo que sería la distribución. Y pues a continuación vamos a ir un poquito a lo que sería la parte de la evolución, que como les comentaba, a mí me gusta mucho. Los datos que yo les estoy presentando los tomé de la Paleobiology Database. Chicos, tanto veterinarios como biólogos, si algún día quieren checar el origen o, no sé, el registro fósil de algún organismo, se meten en esta página en internet y allí es la fuente más confiable donde pueden obtener cualquier información de cualquier, ya sea dinosaurio o cualquier animal que esté extinto. Ahí la van a encontrar, se la recomiendo muchísimo. Pues de ahí me baso yo muchísimo pues para entender un poquito esta parte de la evolución, ¿no? Porque aquí te explica lo que es el registro fósil, el número de dónde se encontraron, las localidades, quién lo descubrió, etcétera, etcétera. Entonces vale muchísimo la pena tenerla en cuenta, ¿vale? Aquí, pues bueno, nos vamos a encontrar en lo que sería la parte del Eoceno, en lo que sería la transición del Paleoceno al Eoceno, porque pues hace alrededor de 55.8 millones de años encontramos el primer sirenio del que se tiene registro, que era Prorostamus sirenoides. Los fósiles se encontraron en Jamaica, que era un organismo parecido al manatí, pero que todavía contaba con sus 4 extremidades, ¿vale? De ahí nos pasamos a lo que sería hace 48 millones de años entre el Eoceno y el Oligoceno, al Pesorien, Portelli, ¿vale? Que fue descubierto en Jamaica por un italiano, como lo dice el nombre, que pues si hacemos un poquito lo que sería el rompecabezas de esa evolución, pues vamos a encontrar que tiene similitudes con estos organismos, pero con características diferentes, lo que son las que nos permiten acomodar esa línea evolutiva que en algunos organismos
va siguiendo y se puede entender mejor, ¿no? Como en el caso de los cetáceos, que también se tienen bastante identificado cuáles fueron los organismos que fueron dando pie a lo que sería la evolución de las actuales ballenas. En el caso de los manatíes vamos a encontrar estos 4 primeros. Tenemos también a Protosiren frasi, que hay fósiles en tanto Egipto, Alemania y Hungría, que como pueden observar, en esa época, chicos, la formación de Europa no era como la conocemos actualmente. Teníamos muchísimos espacios de agua, la tierra era muchísimo más caliente, encontrábamos bosques en lo que sería el continente de la Antártida, para que se den una idea. Australia estaba más abajo todavía, y pues todavía no se formaba el Himalaya, todavía India, que es un continente aparte, no había chocado con lo que sería Asia, y aquí en América pues todavía México no existía, la península de Baja California, estaba todavía unida a lo que sería México, y pues todavía no estaba conectado Sudamérica con Norteamérica. Entonces, bueno, eso es un poquito más o menos para ubicarnos en el tiempo, cómo van cambiando, cómo va evolucionando no solo los organismos, sino también la dinámica de lo que serían las placas tectónicas y la geología, ¿vale? Entonces, nos vamos a pasar al primer sirenio como tal ya formado, ya bien diferenciado, que sería Alitherium, que sería este organismo que fue encontrado en el centro y este de lo que sería Europa. Volvemos a lo mismo, ven cómo estaba la conformación de la Tierra en ese momento. Y pues bueno, el último de los organismos que sí conocimos, pues, que sería la vaca marina, que pues como les dije aquí, en 1768 fue su descubrimiento, y pues en menos de 30 años fue desaparecido, ¿vale? Entonces eso es un poquito de lo que sería la evolución que fue teniendo el grupo de los sirenios, el orden de los sirenios. Y pues vamos a pasar ahora sí al ejemplar que nos interesa, que sería el manatí caribeño, ¿vale? Actualmente en una categoría de vulnerable, se encuentra también en el apéndice 1 del CITES, que pues regula cualquier tipo de venta, comercialización de los organismos o de partes de estos organismos, y pues actualmente se encuentra en la NOM 059 en una categoría de P, que quiere decir que es peligro, ¿vale? Aquí en México lo tenemos en esa categoría. Aquí les dejo también, pues bueno, lo que sería el esqueleto de un manatí, para hace ratito hacernos una idea de lo que les comentaba, cómo tienen los 5 dedos, cómo tienen la conformación del brazo muy parecida a la de nosotros, y pues no vamos a encontrar la pérdida de las extremidades posteriores, y únicamente quedan los vestigios pélvicos de lo que alguna vez fue la cadera de estos organismos. La cola es una extensión de la columna que se fue tomando esta forma para poder nadar. Y aquí les quiero comentar que, al igual que las ballenas, estamos encontrando un fenómeno que se denomina como evolución convergente. ¿Por qué se dice así? Porque los sirenios y los cetáceos no están relacionados directamente, pero la manera en la que evolucionaron es muy parecida, ¿no? Ambos perdieron estas extremidades, la cola pasó a ser su medio de locomoción. Entonces, pues son características que nos hablan de esa adaptabilidad que surge en los organismos de acuerdo a la presión que van sintiendo en su medio, ¿vale? Entonces, bueno, la subespecie que tenemos aquí en México es el Triquecus manatus, que es el manatí caribeño, propiamente dicho, pues el manatí. Aquí en México, pues algunas culturas lo llaman teec, por ejemplo en maya, aquí en Yucatán, en lo que es la península de Yucatán donde yo vivo, los mayas le decían teec, y en náhuatl el nombre de manatí es tlacuamichín. Michín quiere decir pez, y tlacua es la conjunción de lo que sería hombre pez, ¿no? Así le llamaban los pueblos que vivían en algunas partes de Veracruz, Tabasco, que hablaban náhuatl, y por supuesto pues los mexicas, ¿no? Entonces, pues para que más o menos nos ubiquemos aquí en nuestro país. La subespecie mide 3 metros y pesa alrededor de 600 kilogramos. Hay una subespecie más grande que vive en Florida, que pues está a punto de separarse ya como una especie, que eso también, bueno, es todo un tema, a los que les gusta la taxonomía. El manatí que vive en Florida sí alcanza los 4 metros y la tonelada de peso. Los que tenemos aquí en México son un poquito más pequeños, 3 metros y 600 kilogramos, estoy hablando de un promedio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada más les quiero compartir un poquito y les dejo esta pequeña tabla de la historia de su conservación en México, chicos, cómo comenzó realmente la conservación de los manatís. Inicia con el decreto de veda permanente de la caza de estos organismos, que se dio en el año de 1929, hace bastante. Hasta 1993, pues comienza la participación del Plan de Recuperación del Manatí en el Caribe,
en coordinación con otros países como Puerto Rico y las islas del Caribe. En 1994, la inclusión del manatí en la lista de especies en riesgo, se incluyó el manatí en la NOM 059, y en el 95 se hace el decreto de la iguana de Catazaján, en este caso de la laguna, perdón, no de la iguana, como reserva municipal del Santuario del Manatí. La Catazajá se encuentra en lo que sería el estado de Chiapas, y pues se hace el rescate de 17 manatíes de la laguna de San Juan en Chiapas, ¿vale? Ya comenzando poco a poco con esa parte de involucrarnos, que eso tiene que ver con la conservación, que el ser humano se involucre, no solo preservarlo, ¿no? Preservar es dejar intacto, no meternos en los planes o en los procesos y en las dinámicas ecológicas, y conservación es cuando nosotros sí nos metemos y podemos hacer algún tipo de aprovechamiento, podemos hacer directamente el cuidado, ¿no? Existe lo que sería la conservación ex situ y la conservación in situ. In situ quiere decir que se hace dentro del hábitat de un organismo, y ex situ quiere decir que se hace fuera de, en este caso, pues la función que tienen los acuarios, zoológicos, santuarios o criaderos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un punto importante. El decreto estatal de la Bahía de Chetumal como reserva estatal, actualmente aquí en el estado donde yo me encuentro viviendo, que es el estado de Quintana Roo, pues bueno, lo que sería la Bahía de Chetumal, se hizo lo que es el Santuario del Manatí debido al gran número de avistamientos que se tenía de esta especie, ¿vale? Y surge la organización no gubernamental, perdón, que sería Los Amigos del Manatí, que es en el estado de Quintana Roo, ¿vale? Aquí en rojo puse algo importante, chicos, o algo trascendental, porque bueno, en 1998 sucede el primer rescate y rehabilitación de individuos, tanto en Acuario de Veracruz como en Parque Xcaret, que es donde yo actualmente estoy trabajando. Y digo importante, ¿por qué? Porque el hecho de rescatar y de trasladar a un ejemplar no solo pues implica que ya se salvó, ¿no? La rehabilitación es un proceso que lleva pues una serie de pasos que, bueno, es estudiado, es monitoreado, y una rehabilitación completa pues tiene que ser medida y tiene que ser documentada, ¿no? Entonces comienza esta parte del programa de reproducción, tanto en Acuario de Veracruz como en Parque Xcaret del Manatí Antillano, ¿vale? En 1999 se establece el Subcomité Técnico Consultivo para el Manejo de la Conservación del Manatí, que como les decía, pues bueno, ya se van dando las regulaciones para ir viendo cómo se hace el trabajo de conservación de la especie. Y pues en el 2001, la publicación del Proyecto de Recuperación del Manatí, PREP por sus siglas, y además inicia el Día Nacional del Manatí, que acaba de pasar, que fue el 7 de septiembre, pues hasta la fecha es conmemorativo pues para esta especie aquí en México, ¿vale? En 2004 comienza un hecho trascendental muy importante, que es el primer nacimiento bajo cuidado humano de un manatí en lo que sería el Acuario de Veracruz, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya de ahí nada más comentarles que las áreas importantes para la conservación del manatí en México las vamos a encontrar en estos estados de México. En Tamaulipas tenemos dos, la Laguna Madre y Delta del Río Bravo, la Laguna La Vega Escondida. Tenemos en Tabasco lo que sería Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y Reserva Ecológica Lagunas de las Ilusiones en Villahermosa. Tenemos en Yucatán, Quintana Roo y en Campeche, todo lo que sería la península de Yucatán, pues alrededor de, o más de 7 áreas de conservación. Las más importantes serían Reserva Especial de la Biosfera Río Lagartos en Yucatán, Reserva de la Biosfera Celestún, Parque Estatal Lagunas de Yalagua. En Quintana Roo tenemos la Reserva de la Biosfera del Ciancán, muy preciosa. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarla, se las recomiendo muchísimo. Área de Protección Flora y Fauna de Yumbalam. Tenemos también la Reserva Estatal Santuario del Manatí, que ya les comenté, en la Bahía de Chetumal. Y en Campeche vamos a encontrar lo que sería Área de Protección de la Flora y Fauna en Laguna de Términos, ¿vale? En Chiapas, en una parte, serían en las lagunas de Catazajá, pues vamos a encontrarnos también con un lugar importante para la conservación del manatí, ¿vale? De aquí pasamos directamente a lo que serían los lugares o los parques donde hay manatís bajo cuidado humano. Aquí, bueno, puse algunos de los que se tiene el conocimiento, se tiene el registro, ahora sí que en el artículo en el que yo me basé. Sin embargo, que bueno, de repente suceden movimientos. Por ejemplo, se acaba de incorporar el Zoológico Guadalajara como un lugar donde llegaron 2 manatís, antes no estaba, eso acaba de ser hace alrededor de un mes. Entonces, bueno, estos son los principales lugares, ¿no? Como pueden observar,
pues bueno, la mayoría de los lugares se encuentran en el sureste de México, en la parte de la península de Yucatán. Es la mayor zona donde se tiene manatís en México, en lo que sería tanto en la parte de Dolphin Discovery, esta empresa que tiene varios ejemplares, el Parque Xel-Há, donde yo actualmente me encuentro trabajando, Parque Xcaret, también tienen el programa de reproducción del manatí, y pues también tenemos algunos otros lugares, como por ejemplo Yumcá en Tabasco, tenemos la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde también se tienen algunos ejemplares bajo el cuidado, Acuario de Veracruz, que fue pues el primero en lograr la reproducción de estos ejemplares, el Parque Los Aluches en Palenque, ahí en Chiapas, pues son algunos de los sitios donde vamos a encontrar al manatí bajo nuestro cuidado, ¿vale? Y bueno, chicos, vamos a entrar a la última parte de la presentación, donde vamos a platicar de los cuidados del manatí. Yo quiero ser muy claro en algo, y es que, bueno, yo me estoy basando en parte en la experiencia que yo he adquirido en los últimos meses por estar trabajando con estos ejemplares, pero no estoy hablando de que solo en Xcaret o en Xel-Há se trabaja de esa manera o se tienen estos principios, sino que, pues bueno, en cualquier lugar donde se tenga un ejemplar bajo nuestro cuidado, yo creo que estos 5 parámetros nos pueden ayudar pues, a monitorear también lo que serían las 5 leyes del bienestar animal, ¿no? Que pues ya varía mucho del lugar, las condiciones y pues, ahora sí que los recursos que se tengan pues para brindarle a los ejemplares una buena calidad de vida y pues, ahora sí que lograr un programa tanto de conservación como de educación que sea exitoso, ¿vale? Entonces, nada más aclarando esa parte. Entonces, yo voy a comenzar platicándoles acerca de estos 5 puntos, y yo me voy a basar en lo que es la alimentación, el hábitat, los cuidados médicos, el condicionamiento y la interacción social que tiene, tanto con otros manatíes como con nosotros, y por último, una parte muy importante y muy bonita de todos los que trabajamos con ejemplares que están pues, bajo nuestro cuidado, que sería el enriquecimiento, ¿vale? Entonces, pues vamos a pasar a lo que sería la alimentación. Si nosotros ya sabiendo un poquito acerca de la biología del manatí, la historia evolutiva y sus características, queremos tener pues un ejemplar bajo nuestro cuidado, pues tenemos que tomar en cuenta que es un organismo herbívoro. Esto quiere decir que tienen pues una tasa metabólica lenta, o sea, no es la misma que va a tener un organismo como un carnívoro. Y si le agregamos el hecho de que es un organismo acuático y la vida en el agua es más demandante, por la disipación o la pérdida del calor, estamos hablando que el manatí, al ser un organismo herbívoro y ser acuático, tiene que dedicar gran parte de su tiempo a alimentarse. Entonces, nos toca a nosotros, tanto en los lugares donde los vamos a tener bajo nuestro cuidado, pues tener bien monitoreados pues, todo lo que sería la nutrición de los manatís, y tenemos que tomar en cuenta que un manatí consume alrededor del 10% de su peso corporal en alimento, porque se alimenta pues de fibra vegetal. Entonces pues tenemos que tener eso en cuenta para poder idear una dieta adecuada y además balanceada que le permita pues al organismo crecer y vivir de la mejor manera, ¿vale? Y nada más volviendo a eso, pues yo les dejo lo que es la fórmula dental del manatí. Vamos a encontrarnos con 2 premolares y 5 molares. No vamos a tener la presencia de incisivos ni caninos. Entonces, bueno, una vez aclarando esta parte, pues aquí tenemos lo que sería el cráneo del manatí. Esto ya está estudiado gracias a, pues ahora sí que al estudio de médicos veterinarios y biólogos, pues vamos a encontrar que tenemos bien parametrado o bien identificado cuáles son las necesidades que tiene esta especie, ¿no? Entonces aquí les dejo, pues bueno, estas 2 imágenes de manatís alimentándose con lechuga y alimentándose de algunas especies de plantas como juncos o lirios. Y pues vale la pena mencionar que la lechuga, cuando tenemos un manatí que vive bajo nuestro cuidado, cumple también la función de hidratar al ejemplar, ya que contiene agua, ¿no? Los manatís en vida natural sí necesitan el agua dulce para tomar, a diferencia, por ejemplo, de los cetáceos. Ellos sí necesitan tomar agua dulce. Entonces, pues la lechuga cumple esa función. Entonces, el hecho de darle lechuga también nos ayuda a mantener hidratados a los manatís, ¿no? También se les puede dar cualquier otro tipo de alimento vegetal, por ejemplo, acelga, espinaca, apio. Se les puede dar también de repente fruta como parte del entrenamiento del enriquecimiento, como papaya o plátano, que eso pues les encanta. Y también se les puede proporcionar pues agua dulce, ya sea en algún tipo de manguera o alguna toma,
en el caso de los manatís que viven en agua salobre o en agua salada, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los manatís que tienen en Dolphin Discovery, en Xcaret y en Xel-Há. Ellos no viven en agua dulce, sí viven en agua salobre o en agua salada, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esas condiciones, tenemos que tomar en cuenta esto para proporcionar al organismo la hidratación que requiere en este caso, ¿vale? Aquí nos pasamos al hábitat. Y aquí entra pues un principio muy importante dentro del bienestar animal, que tiene que ser que pues el organismo tiene que tener la capacidad o la oportunidad, en este caso, de desempeñarse en su hábitat de la mejor manera, y es nuestra responsabilidad tratar de brindarle un hábitat lo más cercano posible al hábitat natural, ¿no? En este caso me refiero a que si los manatís viven en zonas costeras, zonas de río o en algún tipo de manglar, pues bueno, tenemos que tratar de simular un entorno parecido, con unas condiciones similares, a lo mejor el hecho de tener algunos organismos con el manatí como peces, que son organismos con los que interactúa comúnmente en su hábitat, por ejemplo, la presencia de rocas, de zonas donde se pueda a lo mejor refugiar del sol o del calor, algún tipo de ramas, de plantas acuáticas que de alguna manera pues van ayudando a nosotros pues a brindarle las mejores condiciones a los manatís, ¿vale? También aquí cabe la pena mencionar que aquí en México todos los hábitats de los organismos marinos, de los mamíferos marinos, están regulados por la NOM 135 Semarnat 2004. Yo los invito a todos a los que les interesa también saber mucho el tema de pues, toda esta parte de los lugares donde se tienen mamíferos marinos, que hay mucha polémica actualmente, pues bueno, cualquier duda o cualquier aclaración que quieran saber acerca de la legislación y lo que se exige para los mamíferos marinos, pueden revisar la NOM 135 y vienen todos los parámetros, los cuidados que tienen que tener, así también como las condiciones y las medidas del espacio que le tenemos que brindar a los ejemplares que se tengan bajo nuestro cuidado, ¿vale? Aquí, pues bueno, también tenemos una fotografía de lo que sería el Parque Xel-Há, donde tenemos pues actualmente 2 manatís, y lo mismo que les comentaba, ¿no? Es el hecho de tratar de recrear el hábitat del manatí, siempre y cuando, pues obviamente tengamos la posibilidad y de la mejor manera para que los organismos puedan vivir de una mejor manera y puedan desempeñar sus funciones y sus comportamientos, pues de una manera más natural, ¿vale? De aquí nos pasamos a los cuidados médicos, y pues bueno, aquí sí es muy importante decirles, chicos, que aquí el trabajo de los veterinarios es ejemplar y es muy necesario, porque pues tenemos que tener en cuenta que al tener organismos bajo nuestro cuidado, pues tenemos que todo el tiempo monitorear cómo se encuentran, el estado de salud, tenemos que hacer análisis de sangre, tenemos que ir tomando medidas morfométricas para poder estudiar el crecimiento que tienen los manatís. Aquí yo les menciono algo importante. Los manatís, conforme van siendo criados bajo nuestra mano, pues de acuerdo al espacio en el que son vistos y a la alimentación que reciban, eso influye mucho en el crecimiento, ¿vale? Así como en otros organismos, como por ejemplo en los cocodrilos se me ocurre, entre más alimento tengan los manatís en su disponibilidad, puede que nos ayude a tener dimensiones más grandes, ¿no? Entonces, un manatí de 7 años puede tener un tamaño más pequeño, dependiendo del lugar donde haya vivido y la alimentación que haya tenido, y un manatí de 7 años puede tener unas dimensiones de hasta 3 metros, pues dependiendo también a toda esta parte de los estímulos y los cuidados a los que haya sido sometido, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Los veterinarios hacen todos los meses, de acuerdo, pues ya a cada lugar, se tiene que monitorear el crecimiento que tienen, algunos estudios de sangre, de copro, muestras de copro, de orina, los comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esto vale la pena mencionarlo. Y pues las revisiones y chequeos, que esto se hace tanto, podría hacerse semanal, mensual o anualmente, que nos sirven mucho pues para también tener un control y un estudio de cómo se encuentran nuestros ejemplares, ¿vale? La obtención de muestras de sangre es algo muy importante. En este caso, la mayoría de los lugares que tienen manatís bajo su cuidado, para evitar estresarlos y meterles algún tipo de manejo forzoso o alguna contención física o química que pueda, pues de alguna manera perjudicar el comportamiento y estresarlos, pues bueno, se condiciona a los manatís para que puedan darnos la muestra de sangre de manera voluntaria. En este caso, en la mayoría de los lugares, la muestra se obtiene de una vena que se encuentra aquí, en la parte de
pues la axila de los manatís, ¿no? En la parte baja de lo que sería el antebrazo, aquí es donde vamos a obtener la muestra sanguínea, ¿no? En la mayoría de los lugares, ¿no? Las condiciones en interacción social es un punto muy importante, porque aquí en esta imagen, pues bueno, yo la represento, por ejemplo, aquí en una sesión de entrenamiento que se da en Parque Xcaret, porque vamos a encontrar que los manatís, pues bueno, van a encontrarse con otros individuos de su misma especie y también van a tener una interacción con nosotros, los seres humanos, ¿no? Esto es importante porque, pues, todos estos estímulos van condicionando la conducta de los manatís y también pueden influir en la generación de estrés o algún tipo de estereotipia que se pueda dar, pues, a lo mejor por un confinamiento o algún tipo de molestia que puedan presentar los manatís, ¿no? Volviéndonos a lo que sería la parte biológica del manatí, pues vamos a encontrar que son animales semisociables, lo que quiere decir que la mayoría de las interacciones se van a dar de madre a hijo, como estamos observando en la fotografía, y de repente se llega a ver agrupaciones de manatís en época de frío para, pues, ahora sí que darse calor, porque creo que esto tampoco los mencioné, los manatís sufren mucho de frío. Ustedes los pueden ver y pueden decir, bueno, pues es un animal, un ejemplar que tiene mucha grasa. Pues la verdad es que no tiene la misma cantidad de grasa que tiene, por ejemplo, un delfín, ¿no? Un delfín tiene un blub, que es una capa de grasa que recubre todo su cuerpo, que permite evitar la pérdida del calor, ¿no? En el caso de los manatís, son bastante grandes, sí, pero no cuentan con la grasa en todo el cuerpo de la misma manera que los cetáceos, por lo tanto, pierden muy fácilmente en calor o son muy sensibles a los cambios de temperatura, chicos. Es un factor que llega a afectarlos también en vida libre. Entonces, bajo nuestro cuidado, tiene que hacerse un monitoreo constante de lo que es la temperatura del agua, el pH, los parámetros de todo este tipo de condiciones, pues para poder brindarles la mejor calidad de vida a los ejemplares, ya que si mantenemos un agua a una temperatura de alrededor de 28 a 30 grados, pues los ejemplares se van a encontrar en perfectas condiciones y van a tener un menor estrés, van a presentar un menor estrés por la parte de lo que sería el frío, y pues bueno, los vamos a tener en un estado pues más activo también, ¿no? Ya que si tenemos la comida y la temperatura controlada, los ejemplares pues, se van a encontrar en las mejores condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí menciono algo muy importante que vamos a pasar y vamos a ver en uno de los puntos, que es el condicionamiento operante, ¿vale? Es un tema súper interesante, ojalá en algún momento podamos platicar de esto a detalle, que tiene muchísima ciencia, es un área muy, muy interesante, que no solo es utilizada por médicos, también lo utilizan los psicólogos, los pediatras, lo utilizan los entrenadores de animales, pero pues bueno, el condicionamiento operante básicamente, para resumirlo y no meternos en mucho detalle, es una manera de entrenar a un ejemplar mediante algún tipo de refuerzo, de algún tipo de estímulo que puede llegar a generar una conducta o disminuir una conducta, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros utilizamos algún tipo de estímulo para generar la repetición de algún comportamiento deseado, mientras que si quitamos algún tipo de estímulo, pues también vamos a empezar a quitar o a hacer que retroceda algún tipo de conducta que no deseamos, ¿vale? Entonces eso se puede utilizar tanto para integrar manatís que llegan de algún lugar, utilizar el condicionamiento pues para ir poco a poco acercándolos, y también se puede utilizar para enseñar a las crías mediante imitación cómo qué tipo de cuidados o qué tipo de comportamientos, que en su mayoría son comportamientos médicos, pues podemos pedirles al ejemplar para hacer las revisiones que necesitamos y obtener los datos requeridos, ¿vale? Entonces, bueno, les dejo algunas fotografías respecto a ese trabajo que se hace. Y pues por último, el punto del enriquecimiento es algo súper importante. Aquí yo les quise poner pues este ejemplo con un cono, un rastrillo, un cepillo, troncos, cajas, espejos. Ahora sí que la imaginación que tenemos pues no tiene límites. Tenemos que tener en cuenta que esta parte también nos permite sacar un poquito de lo que sería esa rutina del ejemplar, porque pues cuando nosotros tenemos un ejemplar bajo nuestro cuidado, el espacio en el que el ejemplar va a vivir pues siempre va a ser el mismo, y si no tenemos la capacidad a lo mejor de cambiar el árbol, la raíz, la roca que está ahí, el cristal por donde lo ven los visitantes o el lugar, pues nosotros tenemos que jugar con lo que sería el enriquecimiento para poder modificar el entorno, que eso también va a generar un estímulo que puede ser tanto positivo
generar, o también podemos generar algún tipo de estrés que puede ser también necesario, que ojo, no todo el estrés es malo, el estrés también ayuda pues, a las funciones metabólicas del organismo, ¿no? Entonces, también cuando nosotros hacemos ese tipo de movimientos, ponemos algún tipo de espejo, algún estímulo, que en este caso puede ser un estímulo sensorial, un estímulo físico, un estímulo alimenticio, que en este caso puede ser ponerle la comida de tal manera que el organismo tenga que comenzar a idear una manera de alimentarse, o jueguen un poquito con esto, pues va a ayudarles muchísimo a tener a sus ejemplares en la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, hablando ya del bienestar animal a grandes rasgos. Tenemos que tener siempre un buen programa de entrenamiento para poder condicionar las conductas que necesitemos, pero tenemos que tener también un excelente enriquecimiento y tenemos que involucrarnos muchísimo. Ahora sí que esa parte, pues, podemos utilizar nuestra imaginación para colocarle algún tipo de enriquecimiento que les ayude a ellos o los tenga activos, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún tipo de rascador o algún tipo de estímulo de color, ya que ellos ven una escala de 3 colores, que serían el rojo, el azul y el verde, entre también una escala de grises que pueden detectar. Entonces, poner este tipo de colores, pues ellos los estimulan, ¿no? Porque saca un poquito al ejemplar de esa rutina, de esas paredes a las que está acostumbrada a ver, o de esos colores, o de la misma piedra, de la misma plataforma, del mismo muelle. Pues bueno, el hecho de meter este enriquecimiento les va a ayudar muchísimo a generar esta parte también del juego, a ir proporcionando pues más estímulos a los ejemplares, lo cual va a aumentar en la calidad de respuesta que vamos a obtener, tanto en las sesiones de entrenamiento, como en a lo mejor esa relación de confianza que vamos a ir generando con los ejemplares, ¿no? Entonces, esto obviamente, pues bueno, teniendo en cuenta a lo mejor la experiencia que yo he tenido, les comento y les reitero, esto depende cada lugar, cada sitio, las condiciones en las que se viva, y también, pues bueno, los programas a los que sean sometidos. También, por ejemplo, hay programas educativos donde hay contacto directo con el público, ¿no? Con a lo mejor algún tipo de visitante que llega, y eso también pues ayuda a generar un poquito de conciencia acerca de la conservación de la especie, y también pues puede ayudar para, ahora sí que en la parte monetaria, pues ir ayudando a los programas de conservación, a los programas de monitoreo que se tienen en las zonas de vida libre de la especie. Y pues bueno, chicos, es una parte muy importante, y creo que es una parte que nos ayuda a los seres humanos a conectar con estos ejemplares, ¿no? Esa es una opinión muy personal. Yo creo que tanto los acuarios como zoológicos nos dan la oportunidad de ver organismos que de alguna manera o tal vez no tendríamos la oportunidad de ver, y si la información que se nos brinda al momento de visitar estos lugares es bien manejada, pues podemos salir maravillados y con muchísimas ganas de hacer un cambio, una diferencia, y entender que los ejemplares, los organismos, los animales tienen que ser cuidados de la mejor manera, y pues tienen que ser parte de nuestro día a día, parte de nuestras acciones, el tratar de generar un cambio en cuestiones de la conservación, ¿no? Yo lo viví en la experiencia que he tenido en el acuario, en el zoológico. Pues bueno, esa parte a mí me encantaba, el platicarle a las personas cómo podemos cuidar a los ejemplares, el hecho de hablarles de sus características, la recreación del entorno, por qué los tenemos así, por qué este cuidado, por qué se comportan de esa manera. Creo que es algo que a mí me encanta, y pues muchos de ustedes, sobre todo los veterinarios, algunos biólogos, pues van a compartir esa idea, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos, con esto yo quiero despedirme con esta frase. Me gusta mucho pues despedir las pláticas con una frase que yo pues escribí en la pandemia, en plena pandemia en el 2020, que dice: cuando empecemos a observar la vida y cada una de sus formas con la importancia, amor y respeto que se merece, encontraremos una profunda conexión con nosotros mismos y la naturaleza. Entenderemos también la gran responsabilidad que tenemos de resguardarla de la codicia, soberbia y apatía a la que hemos llegado como humanidad, para heredar un mejor futuro a las siguientes generaciones, ¿vale? Pues entonces, con esto, chicos, yo me despido. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo, pues ahora sí que mi correo, mi Facebook, mi Instagram, tanto mi Instagram privado como esa página que les digo, en la que a mí me gusta compartir algún tipo de información, hacer algún tipo de divulgación, y también algún tipo de plática, ponencia o viaje. Ahí es donde yo aprovecho para hacerlo, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, pues bien, pasamos a la sesión de preguntas. Pues bueno, regresamos con ustedes, chicos, de Alfa. Gracias, gracias. Qué increíble plática, la verdad.
Tenemos por ahora 2 preguntas, no sé quién más quiera preguntar algo más, pero Jennifer González pregunta, cada parte del cuerpo tiene una función, pero en este caso, ¿para qué le servirían las uñas a los manatís? Ok, aquí vamos a ver algo muy interesante que sucede en la evolución, y es que los organismos constantemente están modificando las características, en este caso la anatomía, pues de acuerdo a algún cambio o alguna necesidad que va surgiendo en este proceso, ¿no? O sea, quiere decir que si antes, por ejemplo, tenía extremidades posteriores, si ya pasó a tener una vida completamente acuática, pues ya no las va a necesitar, ¿no? Por ejemplo, todavía algunos organismos como los pinípedos, hablando de organismos acuáticos, pues tienen esas extremidades porque todavía las utilizan. En el caso de las uñas, ahora sí que esto entra a un criterio que es muy interesante, y es que si las uñas no le estorban a los manatís, por ejemplo, para poder vivir, pues no las van a perder porque no se genera esa necesidad. Y si de alguna manera las pueden utilizar, como por ejemplo, no sé, el hecho para fijar mejor las extremidades anteriores para alimentarse, las van a utilizar. ¿Eso por qué se los digo? Porque, por ejemplo, los manatís pueden llegar a utilizar las uñas para dar un poquito más de soporte en lo que sería la aleta pectoral, cuando ellos necesitan salirse del agua para alimentarse de algún tipo de hierba o de pasto que crece a orillas del agua, ¿no? Pero, pues volviendo a la pregunta, ahora sí que depende de las necesidades. Si el manatí no necesita las uñas, pero no le afecta directamente, pues no las va a perder, ¿no? Porque partimos de la idea de que un organismo tiene uñas en algún momento, tiene extremidades, va modificando todo su cuerpo de acuerdo a esas necesidades y esa presión del medio, va evolucionando, llega un momento donde las uñas puede que no les sean necesarias, pero puede que, pues que tampoco no sea algo significativo o no represente algo, entonces pues no las necesita perder necesariamente, ¿vale? Juan Carlos Castillejo pregunta, yo tenía entendido que el nombre manatí significa con mamas en una lengua caribeña. ¿Eso es mentira entonces? No, el nombre manatí es correcto, ¿no? Yo les mencionaba el nombre en maya y en náhuatl, pero sí, la palabra manatí viene de eso, viene pues, de las islas del Caribe, y aquí, pues bueno, sucede algo interesante, y es que los manatí son los que dieron origen a la leyenda de las sirenas aquí en América. Voy a platicar rápidamente esa parte de la historia. Cuando llegan a los españoles a estas partes del Caribe, pues llegaban en unos grandes galeones, en unos barcos, comenzaban a desembarcar en lo que sería el Mar Caribe, y pues bueno, ya venían ahora sí que un poco tomados, comenzaban a llegar a las islas que estaban llenas de manatís, y el manatí es un organismo que es algo nervioso, tiene la tendencia de huir antes que atacar cuando se siente amenazado, y cuando en vida libre se siente amenazado, lo que hace es flotar y descubre la parte del vientre, ya que es la parte más vulnerable, y la parte que sería la parte dorsal la deja boca abajo, ¿no? Entonces toman una forma así, suben, y cuando los españoles comienzan a ver a los manatís, pues las hembras, al igual que nosotros, tienen únicamente 2 glándulas mamarias, 2 mamas que se encuentran en esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces llegan ellos, comienzan a verlos, y pues ahora sí que entre lo que venían tomados y que si no sabían, que no los conocían, comienzan a ver pues a unas mujeres muy extrañas que vivían en el mar con cola de pez y pues cuerpo de persona, ¿no? Por lo mismo, tenían uñas, tenían las glándulas mamarias, entonces pues bueno, parte de ese nombre, pero sí, la palabra manatí también viene de esa palabra, porque hace referencia a esas mamas, a esas glándulas mamarias que tienen. Al igual, chicos, volvemos a lo mismo, que por ejemplo, los elefantes también, a diferencia de las vacas, por ejemplo, cuentan únicamente con 2 glándulas mamarias, a diferencia de los otros organismos que las tienen en la parte posterior, ¿vale? Entonces, sí es correcto, la palabra manatí viene de la palabra mama, que hace referencia, pues, que son mamíferos y a que tienen los pechos, ¿no? Gracias. Lorenzo Rojas, ¿por qué el manatí de Florida está a punto de ser una especie aparte? Mira, ahora sí que pues hay un debate muy grande, ahora sí que en cuestión taxonómica, y hay muchos biólogos que están en desacuerdo con el término subespecie, y algunos otros hasta con el término especie. Ya que entiendes la evolución o empiezas a estudiarla, pues empiezas a entrar como en
especie de paradojas, paradigmas acerca de si sí es, si no es, o sea, qué hace a una especie, qué hace a una subespecie. Pero bueno, a lo mejor para tratar de ayudarnos a identificarlos y de estudiarlos, una subespecie pues, ¿no? puede tener algún tipo de característica, algún tipo de fenotipo diferente al resto. Esto quiere decir algún carácter expresado de diferente manera. Les voy a poner un caso muy particular o muy básico, ¿no? Tenemos al tigre siberiano y al tigre de Bengala, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ellos? Bueno, es una subespecie de lo que sería Panthera tigris. Pues la diferencia básicamente puede ser en el tamaño y puede ser en un poquito más de desarrollo de pelo y una coloración diferente en el caso del tigre siberiano y del tigre de Bengala, ¿no? En el caso del manatí caribeño, el manatí antillano Triquecus manatus, la subespecie que vive en Florida, este manatí tiende a ser más grande, tiene una coloración diferente, una coloración más blanca, y ahora, si nos vamos al estudio genético, tiene algunas diferencias marcadas o unas diferencias con el manatí que tenemos aquí en México. Entonces, pues bueno, aquí es donde entra esa parte de si lo diferenciamos solo como poblaciones diferentes o como una subespecie aparte, ¿no? Durante muchísimo tiempo era una sola especie, ahorita se separó como subespecie después, y posteriormente pues ya viene esa separación de especie, ¿no? Como por ejemplo, otro ejemplo rápidamente, chicos, lo que le sucedió con las jirafas, ¿no? Antiguamente se creía que teníamos 5 subespecies de jirafas y ahorita ya son aceptadas 4 especies diferentes de jirafas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es nada más la parte de lo que nos permite, o les permite, pues más bien a los científicos hacer esa clasificación, ese estudio, pero sí vale la pena mencionar que tiene que ver con esas características genotípicas, o sea, la genética de las especies y los caracteres que son expresados, ¿no? Entonces, en el caso del manatí de Florida, está a punto de separarse como una especie de manatí, y todo el manatí que tenemos en la parte del Caribe y que llega hasta Brasil, pues tiene sus características y lo podemos todavía conjuntar en subespecies, ¿vale? Muchas gracias, dice Lorenzo. Juan Carlos Castillejo volvió a preguntar, ¿la estructura de la aleta de la cola es de cartílago? La estructura de la aleta de la cola del manatí es de cartílago, sí, en gran parte. También tiene una parte conformada que, bueno, si nos fuéramos a la imagen del pedúnculo caudal, de la parte de la cola, pues vamos a encontrar que hay una musculatura desarrollada que está asociada con el movimiento, ¿no? Pero la parte, ahora sí que es ese plato grande que vemos, también tiene una zona de irrigación donde vamos a encontrar pues algún tipo de conexión y alguna serie de vasos sanguíneos, pero pues bueno, sí tiene esa parte esa estructura rígida, perdón, vaya, pues para poderla mover, ¿no? De esa manera. Entonces, sí tiene una conformación también de cartílago. Muchas gracias. Jorge Canchola, me causó curiosidad el punto que tocó respecto a los chequeos veterinarios que se le tienen que hacer. Ajá. Y es que se les tiene que hacer pruebas de orina. ¿Cómo es que se logra eso? Correcto. Bueno, ahora sí que, por ejemplo, ahora sí que yo compartiéndoles la experiencia y cómo lo hacemos acá en Xcaret, el manatí se condiciona de una manera donde se tiene que colocar en posición ventral. Esto quiere decir exponer la parte ventral del cuerpo. Comenzamos a estimular la parte donde tiene el área genital. En machos y hembras vamos a encontrar una abertura genital. Las hembras la tienen un poquito más pegada hacia la cola y más pegada hacia lo que sería el ano, y los machos la tienen un poquito más hacia arriba, llegando casi a la parte del ombligo. Entonces comenzamos a frotar esa zona, a estimular, y con un botecito, una muestra, un recipiente pequeño, pues una vez que el manatí lleva alrededor de 2 minutos siendo estimulado, comienza a orinar. Entonces nosotros podemos obtener la muestra limpia, ya que el organismo se encuentra flotando, o sea, se encuentra saliendo del agua, vaya, y podemos tomar la muestra de esta manera, ¿vale? Entonces, eso nos permite pues también tener los parámetros, ¿no? Las muestras de copro de igual manera, cuando el organismo se voltea de esta manera, en la parte del ano todavía de repente les quedan rezagos de lo que sería la materia fecal. Son tomadas, ahora sí que cada lugar lo hace de diferente manera, y pues de esa manera se obtienen las muestras, ¿vale? Gracias. Juan Carlos Castillejo, ¿cuánto dura su periodo de gestación y si llegan a tener más de una cría a la vez?
Ok, el periodo de gestación varía dentro de 12 a 14 meses. Hay algunos autores que dicen 10, pero más o menos el promedio es de 12 a 14 meses, un poquito más que nosotros. Y pues lo más común es que tengan una cría, realmente no llegan a tener más. Hay casos donde sí se puede dar, como en todo, pero ahora sí que lo que sucede con mayor frecuencia, vaya, es que tengan una sola cría que se va a quedar alrededor de vida libre, alrededor de 3, 4 años con la mamá, hasta que empieza a aumentar su tamaño y posteriormente pues va a independizarse de ella, ¿no? Muchas gracias. Y creo que son todas las... Ah, no. Dulce María Cuevas, ¿cuántos años pueden llegar a vivir? Va, eso es una parte muy interesante. Pues fíjense que ahora sí que en vida libre, los estudios que se tienen acerca de la esperanza de vida de los manatís lo ponen en un rango de entre 40, 50 años más o menos. Hay algunos casos de manatís que tienen o se pueden identificar que tienen casi 60 años yendo de un lugar a otro. Pero, por ejemplo, ahí sí, a los estudios que se tienen al día a día, yo sí les puedo comentar que bajo cuidado humano la esperanza de vida aumenta. De hecho, ahorita hay un manatí que se llama Snuri, me parece, creo que está en el acuario de Cincinnati, si más lo recuerdo, no me acuerdo bien, lo pueden buscar en internet. Es un ejemplar macho que tiene 69 años de edad, ¿no? Ahorita actualmente vive, todavía en el año 2021, me parece que sigue viviendo y tiene 69 años, pero la esperanza de vida en vida libre es de entre 40 a 50 años el promedio, y bajo cuidado humano va de 40 hasta 70 años, le podríamos decir, ¿vale? Gabriela Pérez, ¿cuál es la mínima y la máxima edad reproductiva? Ok. El manatí, ahora sí que el desarrollo sexual de los manatís, en el caso de las hembras, comienza alrededor de los 8 y los 9 años. Eso también varía mucho pues, de acuerdo al ejemplar. Y en el caso de los machos, comienza alrededor de los 7 años también, un poquito menos. Ellos comienzan sus ciclos reproductivos a esta edad y pues ellos pueden mantenerlos y pueden continuar pues procreando hasta pues ahora sí que hasta los 40 años. Eso sí yo les voy a decir, yo desconozco si hay algún estudio que se tenga, si el manatí, una hembra, por ejemplo, de 60, no sé, 50 años siga dando a luz, eso la verdad no lo conozco, no sé ese dato, no sé eso, pero sí les puedo decir que la edad reproductiva empieza aproximadamente a los 8 años, machos y hembras. Juan Carlos agradece. David Noel Álvarez, ¿tendrán depredadores naturales con ese tamaño? Grandes depredadores naturales, no como tal, porque ahora sí que los manatís viven en zonas costeras, en zonas de profundidades no mayores a los 5 metros. Esto, pues yéndonos al hecho de que son organismos acuáticos, entonces las algas, este tipo de plantas crecen a profundidades donde la luz solar puede llegar, ¿no? Entonces ahí es donde los vamos a encontrar a los manatís, hablando de los manatís, ¿no? 3, 4 metros el rango de profundidad, y eso evita que incursionen muchos depredadores, ¿no? Hay algunos estudios o algunos, ahora sí que avistamientos de, por ejemplo, orcas que sí se llegan a alimentar de manatís, o por ejemplo el tiburón toro, que es un tiburón que puede vivir en agua dulce y en agua salada y vive en zonas esterales, pero realmente no, como lo menciona él, por el tamaño que tienen, alrededor de 4 metros, 600 kilos, no tienen depredadores naturales como tal, no lo consideramos como un depredador natural potencial que afecte directamente la población del manatí, ¿no? Pero el depredador que sí es muy evidente que tiene, pues es el ser humano, ¿no? Aquí en México hay comunidades que viven en Tabasco y en algunas partes de Campeche que se alimentan del manatí, eso sí de manera regulada y controlada, que lo necesitan pues para subsistir, pero pues nosotros no podemos ir a cazar un manatí nada más y comérnoslo pues porque se nos antojó, pero el mayor depredador del manatí es el hombre, ¿no? En el caso del dugongbo es diferente porque él vive en el Indo-Pacífico, en zonas arrecifales, y ahí sí de repente tiene más problema con los tiburones, con algunas otras especies, pero como tal, depredador natural, la literatura casi siempre te va a decir que no. El único depredador es el hombre, el manatí, ¿vale? Fabiola Aguirre pregunta si existe algún dimorfismo sexual.
Qué bueno que lo preguntó y fíjense chicos que, pues bueno, ahora sí que por el tiempo les pido una disculpa por no abordar más esta parte de las características, pero sí, no, perdón, más bien no existe un dimorfismo muy marcado, a lo mejor el dimorfismo podría ser como el que les comentaba, la parte de la hendidura genital, o sea, donde tienen los órganos genitales, las hembras lo tienen en una parte más pegada a lo que sería el ano y los machos lo van a tener en una parte más... yéndonos hacia la parte anterior del cuerpo del ejemplar, ¿no? El macho tiene su hendidura aquí, la hembra lo tiene más abajo, y pues de ahí en más, por tamaño, algún tipo de coloración, característica anatómica, no lo vamos a encontrar, perdón, característica física no lo vamos a encontrar. En el caso de los dugongos, sí, los machos tienen dos incisivos pronunciados que les salen de la maxila, que pues eso les ayudan a pelearse con otros machos, ¿no? Ya que el dugongo sí llega a ser territorial con los machos en la época reproductiva. En el caso de los manatíes, no, ellos no presentan conflictos o choques o peleas en una época de reproducción. Se sabe que las hembras se aparean con muchos machos, ¿no? Entonces no llega a darse este tipo de confrontaciones, ¿no? Pero, pues, volviendo a la pregunta, sí se podría decir que sí, pero no es una diferencia muy marcada como en otros organismos, ¿vale? Lynette Moxia pregunta si la reproducción se lleva a cabo por inseminación artificial. Mira, hasta donde yo tengo entendido, porque ahí sí yo también te voy a decir que desconozco el dato si aquí en México se haya hecho algún tipo de inseminación artificial con el manatí, supongo que podría ser una opción, pero generalmente lo que se hace es dejarlos a ellos y pues ellos solos copulan y se aparean, pero pues bueno, yo ahora sí que ese sí, eso no tengo aquí ese dato tal cual, pero yo quiero imaginar que sí se puede hacer la inseminación, ya que si tú condicionas al manatí a que te permita hacer un chequeo del área genital, por ejemplo, en el caso de una hembra, pues sí puede darse a que puedas hacer una inseminación con los manatíes. Jennifer González pregunta, ¿la edad se cuenta en años igual a la del humano o se cuenta diferente como la del perro? Híjole, mira, esa es una pregunta muy interesante, creo que es algo que de repente no vemos, o tratamos de decirlo así, años humanos, años perro, o cómo se marca, pues para contar como todo un desarrollo de vida, ¿no? Pero bueno, yo soy de la idea que pues cada organismo tiene procesos de vida diferentes, no podemos a lo mejor marcar muy específicamente si son años de humano o años de animal o años de otro organismo, pero por ejemplo, sí te puedo decir que tienen periodos de vida o esperanzas de vida largos, como la mayoría de los herbívoros, al igual que por ejemplo los elefantes, que sí pueden llegar a vivir 70, 80 años, al igual que nosotros. Son organismos que pues pasan un tiempo con la madre, reciben algún tipo de cuidados parentales y el inicio, o más bien así que la parte reproductiva comienza pues algo retirada, o sea, algo retardada, por ejemplo, alrededor de los 9 años. En otros organismos ya comienza la edad reproductiva mucho antes, porque son organismos que tienen tasas metabólicas altas y ciclos reproductivos muy, muy altos, o sea, tienen muchísimas crías en un periodo de tiempo corto. En el caso de los manatíes no, al igual que en otros herbívoros grandes. Ellos, pues no te puedo decir a lo mejor si se ha hecho esa comparación o si yo conozco, si por ejemplo yo te puedo decir que 10 años de manatí es el equivalente a lo mejor 20 años de un humano, pues yo no lo vería así, ¿no? Tampoco no me gusta como entrar en esa comparación directa. Yo creo que pues cada organismo tiene periodos de vida diferentes. En el caso, lo que sí te puedo decir que pues, científicamente se tiene es que pues, los organismos que tienen periodos de aprendizaje largos, que pasan mucho tiempo con la mamá, pues sí tienen ahora sí que tasas reproductivas más bajas que organismos que pues en el momento de tener a la cría quedan a lo mejor un año con la mamá, meses y ya son libres, entonces cada año constantemente se están reproduciendo y eso pues va haciendo que generalmente la esperanza de vida de la especie sea más corta, pero pues una mayor tasa reproductiva. Jennifer, está bien, muchas gracias, fue una plática muy interesante. Pues yo creo que ya no tienen más preguntas, ¿o sí, chicos?
pues al parecer no. Ok. Pues no me queda más que agradecerte, Tony. Muchas No, gracias por pues a haber estado ustedes. con nosotros. Fue un tema bastante interesante y pues yo creo que todos los que entraron salieron muy agradecidos y contentos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, y pues ahí igual Isis tiene mis datos, cualquier información o lo que necesiten, ahí estoy a sus órdenes. Actualmente, como les dije, estoy viviendo en Playa del Carmen, estoy actualmente trabajando ahí en Xel-Há con los manatís, entonces cualquier duda o cualquier apoyo que puedan requerir de mi parte, ahí estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten, ¿vale? Pues muchísimas gracias al equipo de Alfa por la invitación y pues espero seguir compartiendo la información, seguir compartiendo pues lo que a mí me apasiona y pues también seguir escuchando las pláticas de todas las demás personas que están dispuestas a prestar el tiempo pues para esto que es muy importante, que es la divulgación, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien. Igual, Tony. De todos modos, la plática se grabó y va a estar en YouTube y vamos a agregar los datos de Tony, tanto en las redes de Alfa como tus redes. Muchísimas gracias, chicos, a sus órdenes, ¿vale?